Bueno, pues vamos a empezar. ¿Cuál es la importancia de la estadística clínica? ¿Para qué les sirve a ustedes en la práctica clínica? Les permite el poder analizar, resumir los datos de sus pacientes y a partir de ahí poder tomar una decisión clínica. Ahora, ¿para qué les va a servir la estadística a lo largo de la maestría y a lo largo en general de la práctica clínica y la atención del paciente? Bueno, pues les va a permitir que ustedes corroboren hipótesis. Les va a permitir resumir, clasificar y analizar datos que tienen relación con las enfermedades. Pero también esto les va a permitir que ustedes tomen decisiones y puedan llevar a cabo predicciones. Al inicio de la pandemia, pues no sabíamos mucho acerca del COVID. Entonces, ¿qué fue lo que permitió la estadística? Permitió identificar cuáles eran los síntomas que eran más frecuentes, cuáles eran las condiciones en los pacientes para poder predecir quién se iba a complicar, quién iba a fallecer, quién iba a terminar en terapia intensiva. Entonces, esa es la utilidad y diario que están frente a un paciente, están tomando decisiones basados en la estadística. Sin embargo, probablemente no siempre son ustedes conscientes. ¿Por qué requerimos de la estadística? Ustedes van recabando información, ya sea del paciente, de sus protocolos de investigación, y cuando no tenemos el apoyo de la estadística, pues ustedes solo van tomando la información del expediente de diferentes registros o van haciendo instrumentos de recolección de datos. Pero si ustedes no hacen este ejercicio de clasificar a sus variables y resumirlas, pues la información no nos va a aportar demasiado. Son solo datos crudos que no tienen ningún análisis, para lo cual, para que tengan utilidad, entonces necesitamos resumirlos y clasificarlos. Cuando ustedes se plantean una pregunta de investigación, las más comunes son aquellas que tienen que ver con proyectos de causa y efecto. Por ejemplo, si ustedes pretenden evaluar la eficacia de dos tratamientos y quieren o bien quisieran determinar cuáles son los factores de riesgo para una condición o los factores predictores de mortalidad. Si ustedes tienen alguna de estas preguntas, pues van a requerir para responderla elaborar un proyecto de investigación, elegir el diseño que les permita responderla con la menor cantidad de sesgos posibles, teniendo entonces la suficiente calidad para poder dar respuesta a esta inquietud que ustedes se plantearon. Pero también requieren de calcular un tamaño de muestra y aunque lo vamos a discutir más adelante, este cálculo de tamaño de muestra es necesario para que ustedes puedan responder y determinar si de verdad esa diferencia que ustedes están observando es o no significativa, es decir, se debe o no al tratamiento que están analizando, o bien solo es resultado del azar. Y para poder responder esa pregunta, pues van a tener que elegir una prueba estadística, que va a depender del tipo de variable, del número de grupos y de sus objetivos. Y esa es la razón por la que vamos a empezar con este primer tema, que es la determinación del tipo de variable. Ahora, ¿qué es una variable? Es una característica o un atributo que va a tomar diferentes valores dentro de una población. Y es importante que ustedes lo identifiquen de una constante, que son las características que son fijas o no cambian. Vamos a poner un ejemplo. Si tenemos nosotros un proyecto en el que queremos evaluar la eficacia de dos tratamientos para COVID, el estado basal son pacientes que tienen COVID leve, la maniobra son dos tipos de tratamiento y el desenlace es la presencia o no de hospitalización. Entonces podemos identificar de inicio
dos variables. La que tiene que ver con el tipo de tratamiento, que puede ser hidroxicloroquina y acitromicina versus placebo, y el desenlace, que es la presencia o no de hospitalización. ¿Por qué? Porque toman distintos variables. Pero si nosotros pensamos en el COVID se vuelve una constante, es un criterio de inclusión. No vamos a tener pacientes con COVID y sin COVID. Todos deberán tener COVID. Entonces, esta es una condición de inclusión que se vuelve para este estudio una constante. Si nosotros vamos a incluir solo pacientes con COVID leve, todos tendrán esa condición, entonces eso no es una variable. Pero sí algunas otras condiciones que ustedes pueden analizar, que pueden tomar distintos valores, como la edad, el tiempo de evolución, la presencia o no de comorbilidades, los diferentes laboratorios al iniciar el estudio, o bien los diferentes tratamientos que se administran de forma concomitante con el tratamiento que ustedes eligieron. Por ejemplo, el uso de esteroides, el uso de algún anticoagulante. Todas esas condiciones se vuelven variables. Ahora, existen diferentes clasificaciones de las variables. Una de ellas es la clasificación metodológica, que consiste en seleccionar cuál es la asociación que tienen estas variables dentro del estado basal, perdón, dentro del diseño arquitectónico. Y entonces tenemos a la maniobra o variable independiente, que va a ser aquella condición que va a actuar sobre el estado basal para condicionar un desenlace. Y el desenlace o variable dependiente es el resultado del efecto de esa maniobra o intervención. Vamos a tener algunas otras variables que pueden pertenecer al estado basal o ser maniobras periféricas y que pueden actuar como variables de confusión, teniendo un impacto en el desenlace y no necesariamente estar asociadas a su variable independiente o maniobra. Ahora, la clasificación estadística de las variables es importante porque a partir de que ustedes identifiquen una variable, seleccionen su tipo, se van a tener que resumir y van a permitir además que ustedes elijan de acuerdo al tipo de variable su prueba estadística. Hay muchas clasificaciones. Sin embargo, la clasificación que para ustedes va a determinar el tipo de prueba estadística es esta. Y entonces tenemos como primer clasificación variables cualitativas o cuantitativas. Dentro de las variables cualitativas vamos a tener nominales u ordinales. Y de acuerdo al número de grupos, las nominales se dividen en politómicas o dicotómicas. Mientras que las variables cuantitativas para elegir una prueba estadística solo se dividen en distribución, en aquellas que tienen distribución normal o aquellas que tienen libre distribución. Ahora, vamos a detenernos un poco con las variables cualitativas. Las variables cualitativas son aquellas que van a clasificar la presencia o no de algún atributo. Estas variables cualitativas tienen como característica que no las podemos dividir, no las podemos restar, no podemos sacar una operación aritmética, tal como lo haríamos con una variable cuantitativa. Ahora, las variables de tipo nominal se van a dividir en dos, dicotómicas, que son mutuamente excluyentes. Solo hay dos opciones de atributo. Por ejemplo, el sexo biológico, hombre o mujer, o vivo o muerto, la presencia de fractura o no, la presencia o no de alguna comorbilidad o de una hospitalización. Mientras que las variables politónicas son aquellas que son mutuamente excluyentes, pero además van a tener van a haber más de dos opciones. Ejemplo, el grupo sanguíneo. El grupo sanguíneo A, B, O, U, O. Y sus diferentes combinaciones. Otro ejemplo
podría ser el estado civil, soltero, casado, viudo, divorciado, en unión libre. Entonces, esa es la característica de las variables politónicas. Tienen 3 o más categorías, no se refleja un orden y solo implica que esa variable puede tener diferentes opciones. Ahora, el otro tipo de variables son las variables ordinales. Igual que las anteriores, son mutuamente excluyentes y ahora sí se va a identificar un orden o jerarquía. Por ejemplo, la escolaridad. Para llegar al grado de doctor, previamente necesitaste tener una maestría o una licenciatura. Para llegar a ser R4, previamente se necesitó haber cursado el R1. Otro ejemplo podrían ser las diferentes edades pediátricas, lactantes, escolares, adolescentes, o bien la severidad de una enfermedad. Por ejemplo, insuficiencia cardíaca y sus diferentes grados. Como característica de las variables ordinales es que entre una categoría y otra, los rangos no son equidistantes. Es decir, tener una insuficiencia cardíaca grado 2 no es la mitad de tener una insuficiencia cardíaca grado 4. Entonces, la distancia entre cada una de las categorías no es equidistante. ¿Cómo lo sería al analizar una variable de tipo cuantitativo? Ahora, ¿por qué es tan importante identificar el tipo de variables? Bueno, de eso depende el plan de análisis estadístico y les permite saber cómo van a resumir esas variables, cuál es el análisis y el manejo de datos que le van a tener que dar a una variable de acuerdo a su tipo. Entonces, tenemos aquí la variable sexo, es una variable, en este caso, cualitativa, es dicotómica, tiene solo 2 categorías y estas variables se van a mostrar con frecuencia y porcentaje. Tenemos otra variable. Aquí esta variable ahora va a ser cuantitativa y esta variable cuantitativa, ahora sí, aquí sí vamos a poder distinguir las diferentes categorías, entre las diferentes distancias entre un valor y otro, aquí sí es equidistante. Las variables cuantitativas se van a resumir de acuerdo a su tipo de distribución, ya sea con media o mediana, de acuerdo al tipo de distribución. Después tenemos aquí la variable estado nutricional, que si bien parte del índice de masa corporal, esta variable se decidió categorizar ahora en estas categorías. Y esta variable, otra vez, es una variable cualitativa y se refleja un orden. Es una variable cualitativa ordinal donde, al igual que las variables cualitativas dicotómicas, se resume con frecuencia y porcentaje. Entonces, variables cualitativas, sin importar si son nominales, dicotómicas, politónicas u ordinales, se pueden resumir con frecuencias y porcentajes. Y bueno, esto en un artículo permite conocer las características de la población incluida, en cuanto a edad, en cuanto a sexo, en cuanto a frecuencia de comorbilidades. Ahora vamos a analizar este artículo y vamos a ir identificando a qué tipo de variables se refiere. Es un artículo en el que se evaluó a la lactancia materna como un factor asociado al cáncer de mama. Entonces, es un estudio de casos y controles. Los casos son aquellas pacientes con cáncer de mama, los controles, aquellas que no presentaron cáncer de mama. Vemos a la variable edad. Esta variable tiene 3 categorías. Es una variable, entonces, resumida con frecuencia y porcentaje, y tengo estas categorías en las cuales se identifica un orden. Entonces, esta primer variable, al igual que el grado de instrucción o escolaridad, se tratan de variables que son cualitativas. ¿De qué tipo? Son variables ordinales. Y bueno, lo mismo que la variable de edad al diagnóstico.
Ahora, si analizamos la variable tipo histológico, tenemos diferentes clasificaciones: simple, medular, mixto, in situ e infiltrante. Aquí no se identifica un orden ni una jerarquía, tampoco se pueden dividir y tampoco hay una relación equidistante entre categorías. Por lo tanto, se trata de una variable de tipo cualitativo, nominal, y por el número de categorías se trata de una variable politónica. Ahora, aquí hasta abajo, en la parte final, tenemos VRATs y tenemos solo dos categorías: VRATs 1 y VRATs 2. Entonces, esta variable se trata de una variable cualitativa dicotómica. Entonces, acuérdense, para resumir, las variables cualitativas las vamos a resumir como frecuencia y porcentaje. Así es como las vamos a resumir en un artículo o en los resultados de su tesis. Y es indistinto si se trata de variables cualitativas, nominales, dicotómicas, politónicas o bien ordinales. Todas las vamos a resumir con frecuencia y porcentaje. Ahora, es importante, ustedes pueden tener una variable y ustedes, de acuerdo a su objetivo, al impacto clínico que pueda tener esa variable, ustedes van a decidir. Hay variables que pueden ser cuantitativas, pero ustedes las pueden convertir para su análisis en variables cualitativas, ya sean nominales u ordinales. Todo depende del sentido clínico que ustedes le quieran dar. Entonces, en un mismo sentido, puede ser que la variable edad sea resumida en años y sea presentada como una variable cuantitativa. Pero también puede ser que ustedes lo que quieran es analizar o conocer cuál es el porcentaje de la población que se encuentra de acuerdo al grupo de edad. Entonces, en este sentido, esta variable ahora se convierte en cualitativa, pero de tipo ordinal. Lo mismo sucede con esta variable de edad al diagnóstico, ya sea cuantitativa en años o bien, de acuerdo a la categoría o jerarquía, pues será una variable de tipo ordinal. Ahora, ¿qué sucede con las variables cuantitativas? Aquí hay dos consideraciones importantes. Para elegir la prueba estadística, yo tengo que definir si la variable tiene distribución normal o tiene libre distribución. Sin embargo, existe otra clasificación clínica y aquí yo debo ser cuidadoso y mencionar a estas variables o resumirlas como variables cuantitativas o variables discretas. Las cuantitativas continuas son aquellas que pueden admitir tener decimales y pueden tener cualquier valor, pueden tomar cualquier valor a lo largo de un continuo. Por ejemplo, edad en metros o edad en metros, índice de masa corporal. Aquí se pueden tomar valores con decimales. Pero hay otras variables que tienen que ser reportadas como variables discretas y son aquellas que solo admiten números enteros. Por ejemplo, número de hijos, número de parejas sexuales o el número de gestas, número de medicamentos. No tendría ningún sentido clínico el mencionar que una persona tiene 1.5 hijos. Eso no tiene ningún sentido. Entonces, los números deben tener siempre un sentido y una utilidad clínica, una lógica. De lo contrario, pues estarían mal representados. Y sin importar si son continuas o discretas, estas variables cuantitativas van a tener una distancia entre unidades equidistante, a diferencia de las variables ordinales, donde no se identifica la distancia entre uno y otro, pues no se identifica con claridad. No podríamos decir que esa distancia es equidistante. Entonces, vamos a analizar este pequeño ejemplo. Es el mismo artículo. Entonces, tenemos una variable en años. Esta variable en años, pues en este caso es una variable de tipo cuantitativo y que además
es una variable continua. Tiene todo el sentido clínico, se puede tener 52.7 años. Pero ¿qué pasa cuando analizamos estas dos siguientes variables? Que es el número de nacidos vivos y el número de abortos. ¿Tendrá algún sentido clínico? Número de nacidos vivos, 3.6. Número de abortos, 1.3. ¿Qué será? Que esto quiere decir que se tienen 3 hijos y los bracitos de otro hijo. Y esto no tiene ningún sentido. La manera correcta para mostrar esta variable, si se quiere mostrar como cuantitativa, se tendría que mostrar como una variable cuantitativa discreta, solo con números enteros. O bien, esta variable se puede clasificar en una variable ordinal, una variable cualitativa. En las mujeres eh, que no han tenido hijos, que han tenido entre 1 y 2 o más de 3. Esto sí tendría sentido clínico, pero no tiene sentido clínico otra vez si analizamos esta variable de número de familiares con cáncer de mama. No tiene ningún sentido. Entonces, no son solo números, deben estar implícitos en un sentido clínico que haga sentido. Esto es lo que les comentaba en la diapositiva anterior. No tiene sentido que cortemos a las variables, que saquemos la media de variables que no tienen sentido. Entonces, esto puede ser representado como una variable discreta o bien como una variable cualitativa de tipo ordinal, resumida con frecuencia y porcentaje. Aquí esto lo deciden ustedes, pero es importante que todo resultado tenga sentido en la clínica. Y bueno, ¿para qué nos sirve la identificación de variables en la clínica? Como les decía al inicio del video, en la pandemia por COVID, justo al inicio, cuando no sabíamos mucho acerca de la patología, el identificar las variables que caracterizaban a estos pacientes permitió tomar decisiones, permitió identificar cuáles eran, qué esperábamos de esta enfermedad, qué porcentaje de pacientes se hospitalizaban o no, qué porcentaje se morían o no, qué porcentaje requerían ventilación mecánica y además las características de estos pacientes. Entonces, aquí tenemos estas variables. Hospitalización se evaluó como una variable dicotómica, requirió o no hospitalización y se está resumiendo con porcentaje. Lo mismo para la variable de ingreso a la UCI, ventilación mecánica y muerte. Pero también esta identificación de variables desde la estadística descriptiva, solo contar y resumir lo que estamos viendo, los hallazgos que se están presentando en esta población. Entonces, aquí podemos identificar la variable edad, que de inicio está como una variable cuantitativa. Aquí está resumida como mediana. Y esto tiene que ver con el tipo de distribución. Tiene libre distribución y las variables con libre distribución se reportan así, con mediana. Si tuviera distribución normal, se sacaría la media o promedio y se reportaría su desviación estándar. Esto lo vamos a ver en un siguiente video. Pero vean cómo esta variable de edad me está haciendo la diferencia, me permite identificar cuáles son los pacientes que más se están complicando, los más jóvenes o los que tienen mayor edad. En este caso, los pacientes que tuvieron una enfermedad no severa tenían 45 años en comparación con aquellos que tenían una enfermedad severa de 52 años. Entonces, aquí esta variable me permite identificar entre dos grupos, severos y no severos. Pero vean después que ahora esta misma variable que de inicio es cuantitativa se reclasificó y aquí está la distribución en frecuencia y porcentaje para para cada uno de los grupos de edad. Así podemos observar que el grupo que tuvo más frecuencia de enfermedad fue entre 15 y 49 años, pero esto no significa que fue el grupo que tuvo una enfermedad más severa. Entonces, aquí tenemos esta variable donde identificamos un orden o jerarquía
y es una variable cualitativa de tipo ordinario. Ahora, tenemos la variable sexo. La variable sexo, aquí solo me están reportando el sexo femenino, se está omitiendo el sexo masculino. Es una variable cualitativa dicotómica. Y ahora, cuando analizamos otras variables como los laboratorios, aquí todas se clasificaron. Todas podrían ser mostradas como la mediana o la media de proteína C reactiva, de deshidrogenasa láctica, de TGO, TGP. Sin embargo, aquí los investigadores decidieron reclasificar esta variable y de la manera en cómo se está mostrando es una variable cualitativa dicotómica. Entonces, dímero D, aquí solo se está identificando aquellos que tuvieron más de 0.5 o menos de 0.5. Y aquí lo que podemos observar, en los casos no severos, solo el 43.2 tuvo más de 0.5, mientras que en aquellos que tenían enfermedad severa, 59% tenía elevación del dímero D. Entonces, aquí lo importante hasta este momento es que ustedes identifiquen cuáles son todas las variables que van a analizar en su proyecto de investigación, que las clasifiquen en variable dependiente o desenlace, maniobra o variable independiente. Y además tienen que resumir todas las otras variables pertenecientes al estado basal o bien maniobras periféricas. Tienen que seleccionar cómo las van a resumir, cómo las van a reportar, como cuantitativas, hace sentido, como cuantitativas continuas, como cuantitativas discretas, o bien como variables dicotómicas. Esto dependerá del sentido que ustedes le quieran dar a esas variables. ¿Ok? Hasta aquí nos vamos a quedar en este primer video. En un siguiente video vamos a hablar solo de las variables cuantitativas. Por favor, revisen el video. Si tienen alguna duda o comentario, me pueden escribir al chat o bien en el Classroom cuando suban su tarea o lo discutimos durante la clase. Muchas gracias.